El conflicto de los siglos, capítulo 12, la reforma en Francia, parte 6. Francia, por medio de una ceremonia pública y solemne, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. Los sacerdotes exigían que el insulto lanzado al cielo en la condenación de la misa fuese expiado con sangre y que el rey, en nombre del pueblo, sancionara la espantosa tarea. Se señaló el 21 de enero de 1535 para efectuar la terrible ceremonia. Se atizaron el odio hipócrita y los temores supersticiosos de toda la nación. París estaba repleto de visitantes que habían acudido de los alrededores y que invadían sus calles. Tenía que empezar el día con el desfile de una larga e imponente procesión. Las casas por delante de las cuales debía pasar estaban enlutadas y se habían levantado altares de trecho en trecho. Frente a todas las puertas había una luz encendida en honor del Santo Sacramento. Desde el amanecer se formó la procesión en palacio. Iban delante las cruces y los pendones de las parroquias, y después seguían los particulares de dos en dos y llevando teas encendidas. A continuación, seguían las 4 órdenes de frailes, luciendo cada una sus vestiduras particulares. A estas seguía una gran colección de famosas reliquias. Iban tras ellas, en sus carrozas, los altos dignatarios eclesiásticos, ostentando sus vestiduras moradas y de escarlata, adornadas con pedrerías, formando todo aquello un conjunto espléndido y deslumbrador. La hostia era llevada por el obispo de París bajo vistoso dosel sostenido por 4 príncipes de la más alta jerarquía. Tras ellos iba el monarca. Francisco I iba en esa ocasión despojado de su corona y de su manto real, con la cabeza descubierta y la vista hacia el suelo, llevando en su mano un cirio encendido. El rey de Francia se presentó en público como penitente. Se inclinaba ante cada altar, humillándose no por los pecados que manchaban su alma, ni por la sangre inocente que había derramado sus manos, sino por el pecado mortal de sus súbditos que se habían atrevido a condenar la misa. Cerraban la marcha de la reina y los dignatarios del Estado, que iban también de dos en dos llevando en sus manos antorchas encendidas. Como parte del programa de aquel día, el monarca mismo dirigió un discurso a los dignatarios del reino en la vasta sala del palacio episcopal. Se presentó ante ellos con aspecto triste y con conmovedora elocuencia lamentó el crimen, la blasfemia y el día de luto y de desgracia que habían sobrevenido a toda la nación. Instó a todos sus leales súbditos a que cooperasen con la extirpación de la herejía que amenazaba arruinar a Francia. Tan cierto, señores, como que soy vuestro rey, declaró, si yo supiese que uno de mis miembros estuviese contaminado por esta asquerosa podredumbre, os lo entregaría para que fuese cortado por vosotros. Y aún más, si viera uno de mis hijos contaminado por ella, no lo toleraría, sino que lo entregaría yo mismo y lo sacrificaría a Dios. Las lágrimas le ahogaron la voz y la asamblea entera lloró, exclamando unánimemente, viviremos y moriremos en la religión católica. Terribles eran las tinieblas de la nación que había rechazado la luz de la verdad. La gracia que trae salvación se había manifestado, pero Francia, después de haber comprobado su poder y santidad, después que millares de sus hijos hubieron sido alumbrados por su belleza, después que su radiante luz se hubo esparcido por ciudades y pueblos, se desvió y escogió las tinieblas en vez de la luz. Habían rehusado los franceses el don celestial como les fuera ofrecido. Habían llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo, hasta llegar a ser víctimas de su propio engaño. Y ahora, aunque creyera de todo corazón que servían a Dios, persiguiendo a su pueblo, su sinceridad no los dejaba sin culpa.
Habían rechazado precisamente aquella luz que los hubiera salvado del engaño y librado sus almas del pecado de derramar sangre. Se juró solemnemente en la gran catedral que se extirparía la herejía, y en aquel mismo lugar, 3 siglos más tarde, iba a ser entronizada la diosa Razón, por un pueblo que se había olvidado del Dios viviente. Volviéndose a formar la procesión, y los representantes de Francia se marcharon dispuestos a dar principio a la obra que habían jurado llevar a cabo. De trecho en trecho, a lo largo del camino, se habían preparado hogueras para quemar vivos a ciertos cristianos y protestantes. Y las cosas estaban arregladas de modo que cuando se encendieran aquellas al acercarse el rey, debía detenerse la procesión para presenciar la ejecución. Los detalles de los tormentos que sufrieron estos confesores de Cristo no son para descritos, pero no hubo desfallecimiento en las víctimas. Al ser instado uno de los hombres para que se retractase, dijo: «Yo solo creo en lo que los profetas y apóstoles predicaron en los tiempos antiguos, y en lo que la comunión de los santos ha creído. Mi fe confía de tal manera en Dios que puedo resistir a todos los poderes del infierno». La procesión se detenía cada vez frente a los sitios de tormento. Al volver al lugar de donde había partido, el palacio real, se dispersó la muchedumbre y retiraron el rey y los prelados, satisfechos de los autos de aquel día y congratulándose entre sí porque la obra así comenzada se proseguiría hasta lograrse la completa destrucción de la herejía. El evangelio de paz que Francia había rechazado iba a ser arrancado de raíz, lo que acarrearía terribles consecuencias. El 21 de enero de 1793, es decir, a los 258 años cabales, contados desde aquel día que Francia entera se comprometiera a perseguir a los reformadores, otra procesión, organizada con un fin muy diferente, atravesaba las calles de París. Nuevamente era el rey la figura principal. Otra vez veíase el mismo tumulto y oíase la misma gritería. Pedíanse de nuevo más víctimas. Volviéronse a erigir negros cadalsos y nuevamente las escenas del día se clausuraron con espantosas ejecuciones. Luis XVI fue arrastrado a la guillotina, forcejando con sus carceleros y verdugos que lo sujetaron fuertemente en la temible máquina hasta que cayó sobre su cuello la cuchilla y separó de sus hombros la cabeza que rodó sobre los tablones del cadalso. Y no fue él la única víctima. Allí cerca del mismo sitio perecieron decapitados por la guillotina 2.800 seres humanos durante el sangriento reinado del terror. La Reforma había prestado al mundo una Biblia abierta. La Reforma había presentado al mundo una Biblia abierta. Había desatado los sellos de los preceptos de Dios e invitado al pueblo a cumplir sus mandatos. El amor infinito había presentado a los hombres con toda claridad los principios y los estatutos del cielo. Dios había dicho: «Los guardaréis, pues, para cumplirlos, porque en esto consistirá vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a la vista de las naciones, los cuales oirán hablar de todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación». Deuteronomio 4:6. Francia misma, al rechazar el don celestial, sembró la semilla de la anarquía y de la ruina, y la acción consecutiva e inevitable de la causa y del efecto resultó en la revolución y el reinado del terror. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo y escuchar el siguiente capítulo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz.